Los saludo con la paz del Señor, amados hermanos. En esta hora doy gracias al Señor por la oportunidad que me da para poder compartir, grabar este video y compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Gracias al Señor por un día más en su camino. Y bueno, quisiera ir compartiendo la palabra de Dios, amados hermanos, en el Evangelio de Mateo. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 13 y el versículo 24. Voy a estar leyendo con su ayuda en esta palabra que estuve meditando en estos días, y es lo que el Señor me hacía recordar y puso en mi corazón para compartir con todos ustedes, amados hermanos. Espero que les sea de bendición y bueno, que el Señor me dé palabra en esta hora. El Evangelio según San, si usted tiene una Biblia ahí cerca puede ir buscando, si no, gloria a Dios, no pasa nada, hermano, puede ir a escuchar atentamente. El Evangelio según San Mateo, capítulo 13, el versículo 24, parábola del trigo y la cizaña. Voy a leer este versículo 24 hasta el 30, y después voy a leer el mismo capítulo, pero el versículo 36, que es donde el Señor Jesucristo lo explica a esta parábola. Voy a estar leyendo esto, amados hermanos. Ahora, capítulo 13, versículo 24, dice así la palabra de Dios: parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Ahora, amados hermanos, en el mismo capítulo, pero en el versículo 36 al versículo 43, el título es: Jesús explica la parábola de la cizaña. Dice así la palabra de Dios. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta palabra que me dio para compartir con ustedes, hermanos. Esta palabra me hacía meditar el Señor en estos días, y la verdad que primeramente el Señor tenga misericordia de mi vida, a no ser, como dice esta palabra, a no ser cizaña en el camino de Dios, en la obra del Señor, en la iglesia donde nosotros nos congregamos, a no ser de tropiezo, como yo soy joven, para no ser de tropiezo para ningún joven, mucho menos para un niño,
mucho menos para un hermano ya de muchos años, una persona adulta, ya anciana por ahí. Que Dios me ayude a siempre ser de bendición, amados hermanos, así como usted seguramente quiere hacer lo mismo, quiere ser de bendición, quiere que compartan con usted, que hablen la palabra. Pero todo está, amados hermanos, todo depende de nosotros, en cómo somos, porque hay algunos hermanos que comparten la palabra de Dios, pero ya después se van desviando y empiezan a hablar de hermanos, de hermanas, y empiezan a murmurar. Y eso, amados hermanos, no está bien dentro de un hijo de Dios, mucho menos cuando uno se reúne. La palabra de Dios dice que hay entre nosotros, cuando os reunís, hay algún salmo, hay alguna palabra, hay alguna alabanza, hay algún himno. Esos son, amados hermanos, reuniones, por ahí, compartimientos verdaderos en el Señor. Es compartir la palabra, es alabar al Señor, alabar el nombre del Señor en nuestros corazones. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, el versículo 36. Entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es el Señor Jesucristo, el que sembró esa buena semilla. El campo es el mundo, es donde nosotros actualmente, amados hermanos, estamos viviendo, estamos en este lugar, amados hermanos, que es el campo, es el mundo. Dice: la buena semilla son los hijos del reino, dice la palabra. Somos nosotros, amados hermanos. La buena semilla somos nosotros, que el Señor nos sembró. El Señor Jesucristo sembró esa semilla que somos nosotros, los hijos del reino, en este mundo, amados hermanos. Que en ese campo que es el mundo es donde estamos viviendo actualmente, amados hermanos. El Señor sembró esta semilla para que nosotros, como dice la palabra de Dios, demos fruto, para que seamos luz, luminares en este mundo, amados hermanos. Que seamos esa sal de la tierra, dice la palabra de Dios. Que seamos de testimonio, amados hermanos, que tiene que haber en nuestra vida, en mi vida, una diferencia con las personas de este mundo. En mi caso, un joven del mundo, yo tengo que ser diferente a cómo está el mundo, amados hermanos. Lo que hace el mundo yo no lo tengo que hacer, yo lo tengo que aborrecer. Al contrario, amados hermanos, me tengo que alejar, porque de mi vida, amados hermanos, y de su vida, el Señor demanda santidad, que es alejarse del mal, amados hermanos. Es alejarnos de lo que hacíamos antes. Ya lo que hacíamos antes no lo hacemos más. Ahí somos una buena semilla, amados hermanos, pero si no hacemos estas cosas, no somos una buena semilla, amados hermanos. En este mundo estamos para alumbrar, en este mundo estamos para anunciar las buenas nuevas, estamos para predicar la palabra de Dios, no solamente en la iglesia, sino también todos los días. Nosotros, creo yo, que salimos a la calle y siempre vemos personas y personas en un mal estado, o jóvenes que están perdidos, y predicamos la palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo, amados hermanos, evangelizar, dar un tratado, dar una palabra de aliento en el amor del Señor, en lo que dice la palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo. Para eso el Señor nos sembró en este lugar, amados hermanos. Para eso el Señor sembró esa buena semilla, nos puso en su camino, nos puso en este mundo para alumbrar, amados hermanos, para predicar la palabra de Dios, y que en estos tiempos muchos vengan al conocimiento de la verdad, muchos vengan al camino del Señor, a los pies de Cristo, por todas las cosas que están pasando, amados hermanos, señales del fin, amados hermanos, señales que se están cumpliendo, y señales de que el Señor está a las puertas, y ese debe ser nuestro mensaje, amados hermanos, en esta tierra. Dice: la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo.
dice la palabra de Dios, la cizaña. Yo buscaba un poco, amados hermanos, significado de cizaña y dice el diccionario que la cizaña, el grano dice que tiene un principio tóxico, cuando busqué en internet, amados hermanos, dice que tiene un principio tóxico, es una persona mala, una persona negativa, amados hermanos, se puede decir, como nosotros por ahí hablamos, una persona cizañera. Es aquella persona, aquel hermano o hermana que quiere generar un daño en el lugar donde está parado, un daño y quiere perjudicar, una persona negativa, una persona que ya vemos en el mismo rostro, amados hermanos, de que esa persona no es una persona buena, una persona de bendición. Amados hermanos, dice la palabra de Dios que el corazón alegre hermosea el rostro, dice la palabra de Dios. Hay personas que, hermanos, hermanas, amados hermanos, que no, ya con su cara, vemos que siempre están enojados, de mal humor. Ya da miedo a algunos, el rostro de algunos hermanos, amados hermanos. Que Dios tenga misericordia, primeramente de mi vida. La cizaña son los hijos del malo. Dice el enemigo que la sembró es el diablo. El diablo es quien sembró esa mala semilla, esa mala planta, porque hasta busqué, dice que la cizaña dice que es difícil de estirpar, dice, es difícil de arrancar. Gloria a Dios, amados hermanos, que Dios tenga misericordia, porque en estos tiempos hay hermanos, hermanas, que están dentro de la obra del Señor, pero son cizaña. En el versículo 28 dice, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Estaba hablando de la cizaña. Estaban hablando de la cizaña. Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Gloria a Dios. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña. Gloria a Dios, amados hermanos. Vemos que el trigo que somos nosotros, somos una buena semilla. Con el trigo se puede hacer muchos alimentos, sabemos eso, amados hermanos. El trigo es una buena semilla, es una buena planta, es un cereal, gloria a Dios. Pero a su vez crece la cizaña, amados hermanos. Como crece el trigo, también crece la cizaña, crecen a la par, amados hermanos. Y podemos ver dentro de la obra de Dios, amados hermanos, que nosotros crecemos, estamos al lado de muchos hermanos, de muchas hermanas. Crecemos, estamos un año, ya hace un año que estamos en el camino de Dios, 2 años, 3 años, amados hermanos, pero lo que nosotros no sabemos es que si ese hermano o esa hermana es cizaña o es trigo, amados hermanos. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué soy yo, amados hermanos? ¿Soy trigo o soy una cizaña? El trigo, la cizaña crece igual a la par. Crece como nosotros. Aquella hermana, aquella hermana, aquel hermano que es cizaña, crece con nosotros. Pero vemos en su rostro, vemos en sus hechos. Pronto eso sale a la luz, amado hermano. Si nosotros somos una persona, un hermano cizañero, que queremos hacer daño, eso pronto va a salir a la luz, amado hermano, y nos vamos a dar cuenta. Gloria a Dios. Crece como nosotros, parecen ser trigo, parecen ser una buena semilla, parecen ser unos buenos hermanos, confiables, que contamos nuestros problemas por ahí en algunos momentos. Pero la verdad, amados hermanos, que es todo por fuera. Dice la palabra de Dios que por fuera parecen una oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Usted alguna vez vio, amados hermanos, a una foto de un lobo rapaz? Tienen una cara horrible, amados hermanos, y parecen ser ovejas, tienen el mismo pelo por ahí, tienen el mismo cuerpo, tal vez
pero vemos la cara, amados hermanos, y se diferencia mucho, porque la oveja tiene una cara tranquila, por ahí alegre, pero vemos una foto de un lobo rapaz, amados hermanos, y cambia totalmente ese rostro, da miedo, amados hermanos, da como un temor. Gloria a Dios, amados hermanos. Ahí se diferencia entre qué somos, amados hermanos, también con nuestros hechos. Queremos generar todo el tiempo daño, queremos dañar a otras personas, queremos dañar a los hermanos que predican, queremos dañar al pastor de alguna manera, amados hermanos. Gloria a Dios. El trigo y la cizaña crecen, pero el trigo es bueno, es una semilla buena. La cizaña es una semilla mala, sembrada por el diablo, dice la palabra. Dejad crecer juntamente lo uno con el otro hasta la siega. El Señor no es que, gloria a Dios, directamente lo va a mandar ahí, lo va a hacer morir o algo así, amados hermanos, va a esperar. El Señor espera hasta el tiempo de la siega. Gloria a Dios. Usted, si es una persona, un hermano, todo el tiempo está con cizaña, está hablando mal, está murmurando, usted algún día va a dar cuenta ante Dios. El tiempo de la siega está pronto. El Señor Jesucristo está a las puertas. Ese momento, amados hermanos, está muy cerca de acontecer. Ese momento en que la iglesia sea arrebatada por el Señor Jesucristo y vivamos con Él siempre. Pero la cizaña, el hermano cizañero, la hermana cizañera, lamentablemente va a quedar. Y dice la palabra, no solamente va a quedar, dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La cizaña va a ser quemada, amados hermanos, por los segadores, que dice, Jesús explica la parábola de la cizaña. Dice, los segadores son los ángeles. Los segadores son los ángeles del Señor, amados hermanos. En el momento en que la iglesia sea arrebatada, en que nosotros, lo que somos una buena semilla, lo que fuimos una buena semilla en este peregrinar, dice la palabra de Dios, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mientras la cizaña va a ser quemada, va a ser echada. El versículo 41, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será echado la cizaña, amados hermanos, los hermanos que están todo el tiempo con cizaña, hablando mal. Gloria a Dios. Que Dios primeramente tenga misericordia, amados hermanos, de mi vida. Yo no quiero ser el tropiezo para nadie. No quiero ser algo malo para ningún hermano ni ninguna hermana. Gloria a Dios. Sino que con mis hechos verdaderamente se pueda notar que soy una buena semilla. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas que hay hermanos dentro de la obra de Dios, pero que están infiltrados, que se entremetieron en la obra del Señor para espiar. Dice que son espías, para espiar nuestra libertad que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Pero son falsos hermanos, son falsos predicadores, falsos ministros, gloria a Dios, que solamente quieren generar daño o solamente quieren dinero, gloria a Dios para siempre, pero son falsos. Por dentro son lobos rapaces, vestidos de oveja, gloria a Dios. Pero el Señor a nosotros nos hará saber y entender, gloria a Dios. El Señor pronto sacará a la luz esas cosas. Gloria a Dios para siempre, amados hermanos. Que Dios tenga misericordia de mí. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven el tropiezo y a los que hacen iniquidad. A los que sirven de tropiezo, gloria a Dios.
Esto dice en el versículo 41. Gloria a Dios. Dentro del pueblo del Señor, dentro de la iglesia, el Señor sacará y los mandará al juicio. Gloria a Dios, aquel día. Gloria a Dios para siempre, amados hermanos. Espero que, gloria a Dios, haya sido, amados hermanos, de bendición esta palabra que he compartido. Espero que se haya entendido un poco a lo que me referí en este tema, que es muy lindo y que debemos de pedirle mucha misericordia al Señor, amados hermanos, que Dios nos ayude a nunca hacer cizaña, sino a hacer trigo, a nunca hacer el tropiezo para ningún hermano. Gloria a Dios. A que dice la palabra de Dios en Romanos 14, versículo 13, dice: así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer. Gloria a Dios. Ya no seamos más de tropiezo para nadie. Ya no andemos más con chusmería y murmuración, amados hermanos. Algunas veces nosotros nos damos cuenta y tenemos una raíz de amargura terrible y andamos contagiando, contaminando a otros hermanos. Eso es una persona cizañera, amados hermanos. Quiere generar daño, división. Gloria a Dios. Pero usted algún día va a dar cuenta ante Dios por esas cosas, por querer dividir al pueblo de Dios, por querer dividir a la iglesia, por querer dividir a los hermanos que no hicieron nada. Gloria a Dios, que Dios tenga misericordia. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, dice el Evangelio según San Mateo 18, versículo 7. Gloria a Dios, amados hermanos. Hasta acá la palabra de Dios. Gracias al Señor por esta palabra que me dio para compartir con ustedes. Y bueno, que le haya sido de mucha bendición, amados hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente, amados hermanos. Padre del Señor.